Hola mis amigos queridos, qué alegría saludarlos una vez más, aunque sea solo así, de manera virtual, pero somos una linda familia. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo, que me emociona cuando leo los mensajes que ustedes colocan. La fe, la confianza que algunas personas tienen de escribir sus dificultades, sus problemas de salud, problemas financieros, problemas familiares, en fin. Y me gusta cuando las otras personas colocan un corazoncito o entonces responden, dicen que están orando por ellos y muchas veces dan consejos. Yo no me bastaría para atender a todos personalmente, pero es bonito ver cómo ustedes intervienen, cómo ustedes participan. Somos realmente un ejército formado por miles de personas y yo sé que ustedes son gente de oración. Quiero decir siempre que la oración es la única manera de sobrevivir en este mundo, porque cuando oramos, abrimos el corazón a Dios, sacamos toda la basura interior que nos está molestando. Porque en este mundo, mientras peregrinas, cuando sales al trabajo, vuelves en la casa, en la calle, en todos los lugares, la gente te golpea, o con palabras, o con actitudes, o con miradas, o a veces hasta literalmente. Pero cuando estás a solas y abres tu corazón a Dios, tú puedes sacar toda la basura interior. Entonces te levantas de las rodillas confiado en el amor de Jesús y seguro de que no estás solo, Jesús está contigo. Bueno, vamos a la lección número 2 de este trimestre para el 11 de octubre del año 2025. Y el título es Sorprendidos por la gracia. Y a mí me sorprende cómo el autor de la lección de este trimestre encuentra gracia en todo. La próxima semana el título de la lección tiene que ver con gracia. En realidad, la Biblia es el libro de la gracia. Gracia, de la palabra gratis. No pagas nada, solo recibes. Génesis 1:1, gracia, gracia pura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hizo Adán y Eva? Nada. Gracia. Y el último versículo de la Biblia, y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Gracia. La Biblia es el libro de la gracia. Entonces, el autor de las lecciones de este trimestre encuentra en la entrada del pueblo de Israel, dirigido por Josué a Canaán, encuentra mucha gracia, gracia plena, gracia divina, gracia maravillosa. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es justamente mostrar en algunos incidentes que tienen que ver con la entrada del pueblo de Israel a Canaán, ver ahí, en esos incidentes, aspectos de la gracia maravillosa, perdonadora, transformadora del Señor Jesucristo. Esto nos lleva al primer subtítulo de la lección, que está diseñada por esta frase, segunda oportunidad. ¿Por qué dice segunda oportunidad? Es que el pueblo de Israel, cuando salió, liderado por Moisés, salió de Egipto, pasaron el Mar Rojo, les llevó apenas 2 años para llegar a la frontera con Canaán. 2 años de travesía por el desierto. Y podrían haber entrado en aquella ocasión, pero hubo un problema. Primero, cuando los espías que Moisés envió a la tierra volvieron con el informe, 10 de ellos trajeron un informe pesimista. Solo Josué y Caleb trajeron un informe realista, pero su confianza en el poder de Dios para ingresar a la tierra de Canaán. El pueblo desconfió de Dios. Entonces, ellos no entraron, en 2 años, no entraron a la tierra prometida porque no creyeron en la promesa. Tú no puedes recibir de Dios lo que tú no crees. Conforme a tu fe serán hechas las cosas, tu confianza en Dios, la seguridad de que Dios, aunque tú no lo entiendas, está en el control de la vida, pero Israel falló. Y en segundo lugar, ellos se mezclaron con las mujeres de la frontera de Canaán. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a adorar a los dioses paganos de las mujeres de esa tierra. Entró la idolatría y ellos
que habían salido de Egipto y habían llegado en 2 años a la frontera, no pudieron ingresar. Tuvieron que vagar por el desierto, vagar literalmente, dar vueltas y vueltas por el desierto durante 38 años más. Ahora habían pasado 40 años y de nuevo llegaron a la frontera. Voy a leer el texto para que entiendas. Mira, dice Josué capítulo 2, versículo 1, dice así. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín. Esta parte es lo que me interesa. Sitín, el desierto de Sitín, la frontera con Canaán, Sitín. Fue en este lugar llamado Sitín que el pueblo desconfió de Dios, no creyó en el relatorio de Josué y Caleb y se entregó a la idolatría, a la prostitución. Fue en esta ciudad llamada Sitín, en este lugar, que pues el pueblo cavó su desgracia. Fue en Sitín. Ahora, 38 años después, llegaban al mismo lugar, Sitín. Por eso el subtítulo para este día es la segunda oportunidad, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, de terceras, cuartas, quintas, de milésimas oportunidades. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No quiere decir que para ser justo tienes que caer, pero si caes porque estás caminando en esta tierra cargando la naturaleza pecaminosa hasta el día en que Cristo venga. Si caes, no te quedes caído, levántate, enfrenta los nuevos desafíos, porque Dios está listo a extenderte la mano y a dar una segunda oportunidad para que tú puedas ingresar a la tierra prometida de tus sueños. Pedro no falló, pero tuvo una segunda oportunidad y la aprovechó. ¿Cuántos personajes en la Biblia? Podríamos detenernos aquí todos los 20 minutos del comentario, hablando de las oportunidades que Dios le dio una y otra vez. David no falló, falló feo y Dios le dio una segunda oportunidad. Abraham no falló, falló y Dios le dio una segunda oportunidad. El propio Adán no cayó, cayó y Dios le dio una segunda oportunidad, no dentro del jardín, pero le dio una segunda oportunidad. Entonces, querido, ya que lo que estamos estudiando, la historia, no es historia por historia, sino que es estudio de la historia para sacar lecciones y aplicarlas a nuestra vida. Yo te digo, en el nombre del Señor, quiera Dios que nunca caigamos, como por ejemplo Enoc, José, Daniel. No conocemos una historia de caída en la vida de esos hombres. Pero ¿y si caímos? Pues aprovechemos la segunda oportunidad y caminemos con fe. No, el hecho de que has caído y puedes haber caído feo, no quiere decir que se acabó la vida para ti. No quiere decir que ya estás perdido, desterrado, que Dios ya no quiere saber nada de ti. No, no, no. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Entonces sigo leyendo el texto. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías. Moisés envió 12, uno por cada tribu. Pero Josué envió apenas 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Interesante la pregunta que podríamos hacernos en este momento. ¿Por qué no entraron a un templo, aunque sea de un dios pagano? ¿Por qué no entraron a la casa de una familia digna de valores morales extraordinarios? ¿Por qué no entraron a una escuela? ¿Por qué no entraron a un campo deportivo? ¿Por qué entraron a la casa de una ramera? ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a sus hijos. A veces los hijos de Dios se encuentran en situaciones y en lugares donde no deberían estar. Y evidentemente ese no es el plan de Dios para esos hijos. Pero Dios los ama y Dios los alcanza donde están. ¿Tú crees que estos espías entraron solo para esconderse?
Entraron porque Dios tenía un plan para la vida de Rahab, la ramera, aunque ella no lo supiera. Desde que ella estaba en el vientre de su madre, Dios ya tenía un plan y Dios quería alcanzarla. Y la alcanzó a través de los 2 espías que entraron a su casa. Pero dice que el texto bíblico, si sigues leyendo la historia, el rey se enteró y entonces mandó soldados a la casa de Rahab para decirle, bueno, ¿dónde están? Ellos entraron aquí, no vas a negar. Fueron vistos entrando. ¿Dónde están? Y ahora esto nos lleva a la segunda parte de la lección. Valores en lugares inesperados. Voy a leer el texto para entender. Josué 2:11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Estas palabras que acabo de leer son palabras de Rahab, porque los espías entraron y cuando Rahab los identificó como israelitas, Rahab y todos los habitantes de Jericó ya habían oído las grandes hazañas que Dios estaba haciendo con su pueblo, cómo los había guiado por el desierto durante 40 años y cómo los había ayudado a conquistar a algunos reyes enemigos ya en su camino hacia Canaán. Así que la noticia que había llegado a Jericó es, viene el pueblo de Israel y el Dios de Israel es el Dios soberano, creador del cielo y la tierra, Dios todopoderoso, nadie se puede oponer a él. Y esa mujer que vivía en pecado, en una situación moralmente criticada, juzgada, condenada, esa mujer tuvo la capacidad de ver al Dios de Israel y de creer en su misericordia y en su gracia y en su perdón. Yo no sé por qué, queridos, pero a veces las personas que se sienten dignas, que se sienten moralmente por encima de los otros, difícilmente captan la gracia de Dios. Y hasta se creen y se consideran con el derecho de juzgar a los otros. Y yo no sé por qué personas que están, vamos a decir así, humanamente hablando, en el fondo del pozo, que se sienten pecadoras, son aquellas capaces de entender, de comprender la gracia maravillosa de Cristo. Los espías llegaron a la casa de Rahab y le dijeron, escóndenos porque el rey se ha enterado y nos va a agarrar, entonces por favor escóndenos por aquí. Y ella pues dijo estas palabras, oyendo esto, que ustedes venían, les dijo, nuestro corazón se ha desmayado. No ha quedado un hombre con aliento aquí en Jericó, porque todos hemos entendido que el Dios de ustedes es el Dios grande, todopoderoso, y que nadie los puede resistir a ustedes, porque están bajo la dirección de ese Dios maravilloso. Entonces, Rahab, cuando llegaron los soldados de Jericó diciendo, ¿han visto entrar a los espías aquí? Ella dijo, sí, pero ellos ya se fueron, no se habían ido. Ella los había escondido en el terrazo de la casa, pero mintió. Y aquí está un asunto que trae a consideración el estudio de esta semana. La mentira se justifica. Ella mintió. ¿Para qué mintió? Para salvar a los espías, a los siervos de Dios. ¿Quiere decir que la mentira justifica para salvar a un siervo de Dios? ¿O la mentira es un valor absoluto que no tiene justificación? Evidentemente, si tú lees la palabra de Dios, vas a ver que los 10 principios morales de la ley de Dios, entre ellos la verdad, contrario a la mentira, es un valor absoluto. No puedes relativizar. No puedes, porque si tú comienzas a relativizar los valores de la santa ley de Dios, vas a decir, bueno, esto se obedece, pero en parte. Esto se obedece en ciertas ocasiones. Esto se obedece cuando conviene. No puede ser así.
Dios es un Dios absoluto. Sus valores son absolutos, sus principios son absolutos. Por lo tanto, la mentira de Rahab estaba equivocada, estaba errada. Pero no salvó a los siervos de Dios, los salvó. Pero eso no justifica la mentira. El asunto es que cuando los espías llegaron, ella estaba inmersa, sumergida en esa cultura de mentira, de deshonestidad, de idolatría, de prostitución, de miseria. Ella no tenía la luz completa de los valores divinos. Ella usó la mentira, que era el arma que ella tenía. Pero eso no justifica la mentira bajo ningún punto de vista. Bueno, sigamos adelante con la tercera parte de este estudio. Nuevo pacto. La mujer Rahab le dijo a los espías, antes de esconderlos, lo que está registrado en Josué 2:12, y dice así: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Vamos a pensar en esto. La mujer le dijo: os he hecho misericordia a ustedes. Ese he hecho misericordia a ustedes, en la lengua hebrea, se resume a una palabra, la palabra Gesed, que significa gracia, que significa misericordia. Os he hecho misericordia. Yo los estoy escondiendo a ustedes por gracia. Ustedes no me están pagando nada para esconderlos. Yo estoy haciendo con ustedes un gesed, un acto de gracia, un acto de misericordia. Pero así como yo estoy haciendo esto con ustedes, cuando lleguen los ejércitos de Israel, yo quisiera que ustedes también hagan el gesed, el acto de misericordia, el acto de gracia conmigo y con mi familia. Y los espías le dijeron: muy bien, vamos a hacer eso. Y para que cuando los ejércitos lleguen, no toquen la casa de tu familia, aquí está un cordón rojo, rojo, la sangre de Cristo. El cordón rojo simbolizaba la gracia maravillosa de Jesús. Cuelga este cordón de tu ventana. Y cuando el ejército llegue, van a venir con una instrucción: no toquen la casa del cordón rojo. No toquen la gente que está en esa casa. Porque esa gente que está ahí dentro es porque creyó en el cordón rojo, creyó en la gracia. ¿Te acuerdas cuando Israel salió de Egipto? Con la muerte de los primogénitos, Dios les dijo: manchen el dintel de la puerta con la sangre roja del cordero. Y cuando el ángel destructor llegó, no tocó las casas manchadas con la gracia de Cristo. Y cuando Israel invadió Jericó, no tocó la casa donde estaba el cordón rojo de la gracia de Cristo. Y cuando el final día llegue, no tocará las vidas de aquellos que estén manchados con la gracia maravillosa de Jesucristo. Esto es extraordinario. Bueno, vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de Valores enfrentados. Esto nos transporta ya del capítulo 2 a unos capítulos más adelante, porque en esta parte se habla de los gabaonitas. El pueblo de Israel entró a Canaán conquistando todas las naciones. Dios le había prometido esa tierra. ¿Por qué? Ese es un asunto que nos llevaría mucho tiempo para explicar. Yo apenas creo en la gracia, la misericordia, el poder de Dios, en los misterios divinos. Hay muchas cosas en la Biblia que yo no entiendo. Pero esa gente de Canaán, si tú lees Levítico capítulo 18, Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes van a entrar a la tierra de Canaán. No hagan las cosas que ellos hacen. ¿Y qué cosas hacían ellos? Y si tú lees todo el capítulo 18 del Levítico,
vas a ver pecado tras pecado. Parece que el pueblo de Canaán ya no sabía qué pecado inventar. A veces tú miras el tiempo en que vivimos y dices, pero qué gente pecadora, valores invertidos, padre, con el hijo, la hija, en fin, hombre con hombre, mujer, mujer, ser humano con animal. Que el ser humano no sabe más que inventar. En el tiempo de Canaán era igual. Y sin embargo, cuando Abraham le dice, Señor, ya entrégame la tierra, Dios le dice, todavía no. Pasan 100 años, pasan 200, 300, pasan 4 siglos. Señor, ¿cuándo? Finalmente pasan 430 años y dice, ya entren a la tierra. Y de ahí no quedó ni raíz ni rama. Y había un pueblo llamado los Gabaonitas. Ellos astutamente urdieron un plan para salvarse. Sabían que el pueblo de Israel estaba conquistando todo. Y entonces ellos llegaron, en lugar de huir, vinieron hacia el pueblo de Israel. Pero vestidos de ropas viejas, sandalias viejas, las alforjas viejas, los depósitos de vino viejos, y les dijeron, estamos cansados, hemos caminado mucho tiempo para llegar aquí, para implorar misericordia de ustedes. Miren, cuando salimos de nuestra tierra, nuestra ropa estaba nueva, ahora mira, todos viejos, nuestra comida estaba fresca, ahora mira el pan duro, mohoso. Y los israelitas creyeron. Pero no era verdad. Ellos eran de ahí, de un pueblo vecino. Pero se disfrazaron para decir, estamos llegando lejos. Entonces el pueblo de Israel dijo, bueno, si están viniendo de tan lejos, ¿cómo los vamos a destruir? Ya, los perdonamos. No les hacemos nada. Pero después descubrieron que los habían engañado. Y fueron a Josué, y Josué dijo, no. El pueblo de Dios, cuando da su palabra, tiene que cumplir su palabra. Han prometido que no los van a destruir, pues no los van a destruir. Ahora es interesante, los Gabaonitas mintieron para defenderse a sí mismos. Rahab mintió para defender a los espías de Israel. ¿Cuál de las mentiras era menos mentira? ¿Cuál era mentira negra y cuál era mentira blanca? No, pues valores son absolutos, no se discuten valores. Ambas mentiras eran mentiras. No estaban de acuerdo al plan de Dios. Asimismo, cuando el pueblo de Dios dice una cosa, tiene que cumplir. Y Dios a través de Josué pidió al pueblo de Israel que cumpliera la promesa, que cumplieran ellos la promesa que les habían hecho a los Gabaonitas. Pero el pecado tiene consecuencias, la mentira tiene consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia para los Gabaonitas? Josué les dijo, ustedes se van a dedicar a 2 cosas. Voy a leer el texto, creo que tengo aquí el texto. Van a buscar leña y traer agua. Van a ser una especie de esclavos. Han mentido, hay consecuencias. No van a morir por la gracia maravillosa de Cristo, pero van a dedicarse a buscar leña y a traer agua. Y así fue. Por muchos años ellos permanecieron como esclavos del pueblo de Israel, trayendo leña, buscando agua. Gracia sorprendente. Este es el 5º subtítulo de nuestra lección para esta semana. Leo Josué 9, 25 al 27. Dice así. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Estas son palabras de los Gabaonitas a Josué. Ahora pues, henos aquí en tus manos lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de las manos de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué les destinó aquel día a ser leñadores y guardadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar de Jehová, que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Vuelvo a repetir, Dios perdona todo. A veces los seres humanos no perdonamos. Dios perdona todo, pero la vida no perdona. Ellos no murieron, pero no vivieron una vida completamente libre. Fueron una especie de esclavos del pueblo de Israel.
pero la gracia de Jesús se transbordó en el incidente de ellos, porque por causa de la mentira deberían morir. Pero Dios siempre es el Dios de la segunda oportunidad, el Dios que extiende la mano, el Dios que te da a beber el agua de su gracia perdonadora y su gracia transformadora. El otro día un hermano me preguntó: pastor, yo soy tan pecador, ¿por qué Dios me perdona tanto? ¿Por qué Dios me ama tanto? Porque yo veo su mano maravillosa dirigiendo mi vida a pesar de mi vida de pecado. Y es simple, querido. ¿Sabes por qué Dios te ama a pesar de la vida que estás viviendo? Porque Él sabe que su amor es el único argumento que tiene para tocar tu corazón. Y Él no va a desistir de ti y te va a seguir amando. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Él cuida de ti, aunque tú a veces digas: yo no lo merezco. Tal vez no lo merecemos. Tal vez lo único que merecemos es la muerte. Pero ahí entra la misericordia y la gracia de Dios. Por su misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La muerte. Pero por su gracia, Dios nos da lo que no merecemos. ¿Y qué no merecemos? La vida. Gracia y misericordia no se pueden separar, van juntas. Y la justicia tampoco se puede separar, porque por su justicia Dios te enseña a caminar en sus veredas de justicia, para que no vuelvas a herirte por causa del pecado en esta vida. Dios te bendiga, una bonita semana de éxito, nuevamente una semana más. Ahora vamos a la lección número 3, para el 18 de octubre del año 2025. La semana pasada dije que el autor de la lección de este trimestre está encontrando gracia en todo. La gracia redentora maravillosa de Jesucristo. Esta semana el título de la lección es Monumentos de la Gracia. Y el propósito de la lección es mostrarnos que a lo largo de la vida del pueblo de Israel, Dios esté siempre presente, cuidándolo, guardándolo, guiándolo. El problema del pueblo de Israel es que constantemente se olvidaba de las cosas maravillosas que Dios hacía con él. Y entonces de aquí sacamos la lección para nuestra vida. Dios también está con nosotros todos los días, a cada momento, cada instante, dirigiendo nuestra vida. A veces llega la noche a la casa y decimos: gracias a Dios, todo fue bien, pero no nos damos cuenta que muchas veces durante el día estábamos al borde de la muerte y Dios nos libró milagrosamente. El problema no es que Dios nos abandona, el problema es que nosotros nos olvidamos de Dios y solo nos acordamos cuando ya todo está aparentemente perdido para nosotros. El problema humano es la falta de memoria, es que se olvida fácil de los favores divinos. Vamos entonces al primer subtítulo de la lección: el cruce del Jordán. La semana pasada vimos que el pueblo de Israel había llegado al límite, a la frontera con Canaán. Ahí Josué mandó 2 espías que fueron recibidos por una ramera llamada Rahab. Ella creyó en la gracia redentora de Jesús, colgó el cordón rojo de su ventana. Cuando llegó el pueblo de Israel, no tocó a los que estaban en la casa del cordón rojo. Dios fue bueno con esa mujer, que para salvar a los espías usó la herramienta que ella conocía, en la cultura que ella conocía, la mentira. Pero la mentira de Rahab y la mentira de los gabaonitas no justifica la mentira, porque los valores de Dios son absolutos. Pero bueno, ellos estaban en la frontera. Ahora llegó el momento de cruzar la tierra. Muchos llegan a la frontera y no cruzan, porque no tienen el valor de cruzar, porque no tienen las condiciones de cruzar, la fuerza para cruzar, o porque no tienen al gran Dios de los ejércitos que los ayudará a cruzar la barrera de sus sueños. Bueno, el pueblo de Israel había llegado a la frontera y miren las instrucciones que ellos recibieron. Voy a leer Josué 3, 1 al 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo.
Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Vamos a imaginar la escena. Caminaron 3 días de Sitín hasta el Jordán. Pasando el Jordán ya estaban en la tierra prometida. Ahí empezaría la jornada de batallas y conquista de la tierra. Pero tenían que cruzar el río Jordán. Un día, cuando salieron de Egipto para el desierto, que para ellos significaba libertad, tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Humanamente no podían, pero ahí apareció el poder maravilloso de Dios, abrió el Mar Rojo y ellos pasaron. Ahora, antes de iniciar la jornada, ellos pasan 3 días a la orilla del Jordán, 3 días de reflexión, de meditación, de evaluación, de reconsagración a Dios. Primera lección de esta semana para tu vida, para la mía. No te atrevas a emprender nada en la vida sin reflexionar, sin meditar, sin reconsagrarte a Dios. No te atrevas a casarte si no estás seguro que Dios está en el comando. No te atrevas a abrir un negocio si no tienes la seguridad de que Dios está contigo. No te atrevas a iniciar una carrera profesional si no tienes la seguridad de que de que has pasado tiempo con Dios reflexionando, meditando. El pueblo de Israel no se atrevió a cruzar el Mar Rojo hacia la tierra de Canaán sin tener la seguridad de que Dios estaba con ellos. Y después Josué les dio la orden a través de los líderes, diciéndole al pueblo: mañana los sacerdotes y levitas van a llevar el arca. El arca significaba la presencia de Dios. Dentro del arca estaba simbolizada la presencia de Dios con ellos. Dios les estaba diciendo: no están solos, estoy con ustedes. Y entonces la instrucción fue: mañana cuando ustedes vean a los sacerdotes levantando el arca y yendo hacia el río Jordán, vayan ustedes atrás. Sigan al arca, porque seguir al arca significaba seguir a Dios. No vayan sin la presencia de Dios. Caminen con Dios. Nada tienes que temer con relación a lo que viene adelante si tienes la seguridad de que el emprendimiento que vas a iniciar no es fruto de apenas de tus planes humanos, sino que es fruto de tu confianza en Dios, de tu reflexión con Dios, de tu compañerismo, tu comunión con Dios. Esto nos lleva ahora a la segunda parte del estudio, bajo el subtítulo El Dios de las Maravillas. Y aquí veremos que tu vida es una sucesión de maravillas, pero vives tan preocupado a veces con las cosas de esta vida que te olvidas de las maravillas de Dios. Voy a leer el texto de Josué 3:5. Corto el texto, pero mira lo que Josué les dijo a los israelitas. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque mañana Dios hará maravillas con vosotros. Y yo te digo una cosa, esta invitación al pueblo: santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. No era la primera vez que un líder de Israel hablaba. Moisés en el pasado, ¿te acuerdas cuando el pueblo estaba en el desierto, muriendo de hambre, no tenía que comer, ya había llegado la noche, estaban literalmente de hambre, y murmurando contra Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Porque allá teníamos comida, aquí hemos venido a la tierra de libertad, pero ¿para qué? Para morir de hambre. El ser humano siempre está mirando para atrás, para lamentarse. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dile al pueblo que vaya a dormir, pero que mañana temprano se despierten y se levanten, porque van a ver la gloria de Dios. Y cuando el pueblo de Israel
Al día siguiente se levantó, el desierto estaba blanco porque durante la noche había caído maná, el pan del cielo. Y ahora ya no es Moisés, ahora es Josué el que les dice: santifíquense hoy porque mañana ustedes verán la gloria de Dios. ¿Y qué pasó al día siguiente? Cuando los sacerdotes que cargaban el arca llegaron al río, extendieron el pie en dirección del agua y el río se abrió. Así como el Mar Rojo se abrió cuando venían de Egipto, ahora el río se abrió. El agua corría para abajo, pero se detuvo aquí. Y el pueblo de Israel pasó seguro. ¿Qué es lo que Josué les había dicho? Sigan al arca, sigan a Dios, sigan la presencia de Dios. Mientras sigan a Dios están seguros. Ahora, esa seguridad se refería al agua, no van a morir ahogados. Pero, naturalmente, el lecho del río es accidentado. Seguramente que podrían torcerse el pie, seguramente que podrían resbalar, seguro que alguien podría caer, rasmillarse la rodilla. Quiere decir, en esta vida sigue a Dios, sigue la presencia de Dios, pero eso no quiere decir que no vas a tener pequeñas dificultades, pero vas a llegar al otro lado del río. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está contigo, porque la presencia de Dios te acompaña. ¿Qué les había dicho Josué? Mañana verán las maravillas de Dios. ¿Y qué vieron al día siguiente? Las maravillas de Dios. Oh, querido, tú ya no estás en el tiempo de Israel, de Moisés o de Josué. Pero no escuches mis palabras, escucha la voz de Dios a través de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Y qué te dice? Santifícate, conságrate, reflexiona, arrodíllate, porque mañana vas a ver la maravilla de Dios en tu vida. Pastor, ¿qué es lo que Dios va a hacer? No, yo no sé, querido. Pero santifícate, conságrate. Y vas a ver la gloria de Dios en la vida financiera, en la vida profesional, en tu vida familiar, en tu vida personal, en tus sueños, en la escuela, universidad, en el concurso que vas a preparar. Conságrate a Dios porque vas a ver las maravillas de Dios. Ahora vamos a la tercera parte del estudio esta semana bajo el subtítulo de Recuerda. Y aquí veremos que el secreto contra la ansiedad, contra el miedo, el derrotismo, el pesimismo, el secreto para vencer todo eso es recordar. Cuando las cosas te parecen oscuras, cuando hay tormenta en tu vida, cuando no ves salida, cuando sientes que tu barco se está hundiendo, cuando se apodera de ti la idea de que que creo que la muerte es la única salida, calma, querido, calma. Recuerda que las cosas maravillosas que Dios ha hecho en el pasado. Mira para atrás, pero no mires para pensar que ya el pasado fue mejor, no puede haber futuro mejor. No, mira para atrás para recordar que a lo largo de la vida Dios te ha cuidado, Dios te ha acompañado. Y si te ha acompañado hasta aquí, te va a seguir acompañando hasta el fin. No dudes del amor de Dios. Recuerda, la peor enfermedad de un pueblo es la ingratitud. Y la ingratitud es simplemente no recordar lo que Dios ha hecho por ti. Leo Josué capítulo 4, versículos 6 y 7. Y esta es una advertencia. Dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Te explico. Cuando el pueblo de Israel pasó por el río Jordán, cuando las aguas se dividieron, entonces Josué les dio una orden: un representante por cada tribu recoja una piedra del lecho del río. Y del otro lado del Jordán, ya en la tierra prometida, se construyó un altar con esas 12 piedras.
conmemorativas. ¿Para qué? Para recordar la manera prodigiosa, maravillosa como Dios los había hecho cruzar. Para recordar la gracia de Cristo, porque ellos no hicieron nada, ellos solo siguieron la voz del líder. ¿Quién dividió el río Jordán? No fueron ellos, no fueron ni siquiera los sacerdotes ni los levitas, fue Dios. Gracia pura. Tu vida es una vida, desde el punto de vista humano, tú dices, no, para mí no hay salvación porque tengo tantos vicios, tantos problemas en la vida, no voy a poder. No, querido, por tus fuerzas no vas a poder, pero ¿quién lo va a hacer? Dios, gracia pura. Tienes que creer, tienes que confiar. ¿Y qué quiere decir confiar? Arrodíllate, llora a los pies de Dios. Dile, Señor, yo no puedo, yo no tengo fuerzas, yo por mí estoy condenado, pero por favor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú llévame al otro lado de este río de dificultades y Dios te va a llevar. Y no olvides, porque Dios le dijo al pueblo, lleven cada uno una roca y construyan un monumento, un altar. Y cuando vuestros hijos ya en las otras generaciones preguntan, ¿y por qué ustedes hacen eso? Ahí ustedes le van a decir, porque cuando veníamos para aquí, para la tierra prometida, Dios hizo algo prodigioso, abrió el río Jordán para que nosotros pudiéramos pasar. En tu vida, querido, como familia, como persona, como con tus hijos, tu esposa, hagan señales, marcas distintivas para recordar la manera como Dios los ha cuidado, los ha guardado en el pasado. Esto nos lleva a la cuarta parte del estudio, bajo el subtítulo de olvido. Lo contrario de recordar es olvidar. El problema del ser humano es que se acuerda de Dios solo cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van bien, la tendencia es olvidarse de Dios. Y a un momento atrás yo estaba diciendo que ¿cuál es el remedio para la depresión? Recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Que hoy la situación está oscura, yo reconozco que sí. Pero si Dios te condujo en el pasado, ¿no te va a conducir ahora y en el futuro? Claro que sí. Y solo vas a tener miedo del futuro si te olvidas de lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Bueno, voy a leer un texto largo, pero voy a leer este texto para que tú recuerdes que el olvido es lo peor que le puede suceder al ser humano. Mira. Lo que dice Deuteronomio 8, 11, 12, 13 hasta el 18. Es un texto largo, pero lo voy a ir leyendo con calma. Dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Olvidar, ese es el problema. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides, nuevamente el verbo olvidar, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. No te olvides y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acuérdate quién eras y quién eres hoy. No te olvides. No hagas que la prosperidad presente que llegó a tu vida te dé amnesia. Y sabes, una de las mejores maneras de
recordarte quién eras, es no tratar a las personas hoy como un día te trataron a ti. Trátalas con amor, con respeto, con dignidad. Acuérdate que todo lo que tienes viene de las manos de Dios, no es fruto de tu trabajo. Tu trabajo no serviría de nada si la mano poderosa de Dios no te acompañara. Y esto ahora nos lleva al fin del estudio de esta semana bajo el subtítulo de Más allá del Jordán. Querido, lo que sucedió en el desierto es también una figura de lo que sucedería con Cristo y de lo que sucede hoy contigo y conmigo. ¿De qué manera dan a entender los escritores del Nuevo Testamento que el río Jordán tiene un significado simbólico y espiritual? ¿Cómo es que los escritores del Nuevo Testamento hacen esta transferencia para la vida de Cristo, por ejemplo? ¿Sabes? El ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel, porque Cristo era un judío por excelencia, el ministerio terrenal de Jesús como representante de Israel sigue el modelo de la historia del antiguo pueblo de Dios. Jesús también pasa por las experiencias del Mar Rojo y del Jordán. ¿Por qué? Porque Él es llamado a salir de Egipto tras el decreto de muerte. Porque Herodes firmó un decreto de muerte, él tuvo que ir a Egipto y después es llamado de Egipto para cumplir su ministerio. Pasa 40 días en el desierto en ayuno y oración, así como Israel pasó 40 años en el desierto. ¿Qué más? Él se bautiza, él entra al río Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado. ¿Cómo esto se puede aplicar a tu vida hoy? Es que todos nosotros un día también tenemos que salir de Egipto. Y para llegar a la tierra prometida tenemos que peregrinar en el desierto de esta vida. Y para entrar y tomar pose de la tierra tenemos que un día entrar al Jordán y ser bautizados. ¿Ya fuiste bautizado? ¿Qué es el bautismo? Es el pacto de amor con Dios. Es decirle, Señor, yo creo en tu gracia. Y porque creo en tu gracia, me bautizo. Si hay un momento de fe en la vida cristiano es el momento del bautismo. ¿Sabe por qué? Porque el candidato al bautismo se entrega en las manos del pastor. El pastor lo sumerge. Ahora, ya imaginaste que si el pastor decide no levantarte, ¿qué pasaría contigo? Pero tú crees que él te va a levantar. Entonces, cuando tú te bautizas, no es en las manos del pastor que estás entregando tu vida, es en las manos de Dios. Y aunque tengas que pasar por las dificultades de esta vida, vas a salir victorioso, porque Cristo está contigo. El bautismo es decir, Señor, yo soy tuyo hasta el fin de mi vida. ¿Ya te bautizaste? Haz planos para hacerlo. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande y cariñoso para ti.